Tenemos a Ricardo Romero, que él es abogado, es doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos y nos va a hablar de nuevo de inflación. El título es prometedor, no sé por dónde irá, pero dice la inflación una política deliberada. ¿Cómo podría no serlo, no? Podría ser una pregunta antes incluso de que comenzaras. Bueno, pues adelante. Gracias, José Carlos, como siempre. Pues nada, antes de empezar quisiera dar las gracias al Instituto Juan de Mariana, a la Universidad Francisco Marroquín, dar la enhorabuena a los que me han precedido esta mañana o hace breves momentos y desear mucha suerte a los que actuarán en otro momento. Y sin más preámbulos y por medio del presente, quisiera demostrar cómo la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno deliberado, al que han recurrido las clases dirigentes a lo largo de la historia al incrementar la masa monetaria a su interés, y con ello devaluando el poder adquisitivo de la unidad monetaria en poder de la ciudadanía. La población, por desgracia, más tarde que pronto, logrará despojarse del velo de la bonanza que envuelve a la inflación, y verá que el dinero que atesora goza cada vez de un menor poder de compra. Proceso que acelerará la misma inflación, pudiendo llegar a entrar en una espiral inflacionista, llegando al extremo en el que la unidad monetaria pudiera perder prácticamente todo su valor, con el consecuente empobrecimiento dramático en el que se pudiera llegar a desmonetizar por completo el medio utilizado para facilitar el intercambio, y viéndonos obligados a recurrir nuevamente al intercambio directo o trueque. Para todo esto, vamos a ver qué se entiende por inflación. Partiendo de su definición en sentido etimológico, señalaremos las características que ostenta y cómo se ha adulterado su significado, y las consecuencias que ello conlleva. A continuación pasaremos a señalar algunos de los efectos provocados y se intentará dar respuesta al interrogante de por qué cada cierto tiempo la inflación vuelve a percibirse como algo positivo por gran parte de la ciudadanía. Veremos cómo no todas las escuelas económicas tienen el mismo concepto respecto a la inflación y veremos los efectos distorsionadores que tiene sobre la contabilidad. Acabaremos viendo la relación que tiene el gobierno con la inflación y la forma de acabar de una vez y para siempre con la tan perniciosa inflación. Y sin más preámbulos, vamos a ello. Como decíamos antes, lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra inflación, que proviene del verbo latino flare, que significa hinchar, soplar, y que se encuentra compuesta, además de por el verbo flare, por el prefijo in, que significa hacia adentro, y por el sufijo ción, que significa acción y efecto. De ahí que la palabra inflación tradicionalmente se haya definido simple y llanamente como la acción de incrementar o inflar las existencias monetarias. Guido Hülsmann define la inflación como la ampliación de la cantidad nominal de cualquier medio de intercambio más allá de la cantidad que se hubiera producido en el mercado libre, entendiendo el término mercado libre como aquella cooperación social condicionada por el respeto de los derechos de propiedad privada. En consecuencia, la definición del término inflación conlleva una violación en los derechos de propiedad. El dinero, como bien sabéis todos, es una institución que no ha sido creada por gobierno alguno. Es fruto de la economía de mercado que, con la intención de mejorar y dinamizar los intercambios entre la población, fue dejando atrás el intercambio directo e introdujo la utilización de un medio de intercambio que fuere común y generalmente aceptado en las transacciones. La emisión de dicho medio de intercambio o dinero no puede dejarse al arbitrio de un tercero como es el gobierno, que será uno de los grandes beneficiados como veremos. Cualquier cantidad de numerario, al menos en teoría, será suficiente para realizar todas las transacciones necesarias. Una economía sin injerencia gubernamental tendería a ser deflacionaria. Esto es, ante una mayor cantidad de productos disponibles y una cantidad de dinero dada, cada producto tendería hacia un precio cada vez más bajo, con la consecuente apreciación de la unidad monetaria. Por el contrario, en la situación que vivimos, ante un aumento de la cuantía de dinero provocada por la emisión monetaria, no son las mercancías las que se vuelven más caras, es el medio para adquirirlas el que se vuelve más barato. Dicho esto, vamos a ver qué características, como se ocupa de enfatizar Mises, acarrean ese incremento monetario. Dichas características, para empezar, podemos señalar que altera la distribución de los bienes,
entre los diferentes agentes, aunque como posteriormente aclara, el problema no es ese, en realidad. El verdadero problema radica en que ese incremento no venga acompañado por otro aumento en el número de bienes que se puede comprar con ese nuevo dinero. Porque, como bien sabéis, si solo incrementamos la cantidad de dinero y no viene acompañado por otro incremento en la cantidad de bienes, lo único que conseguiremos será aumentar el precio de los bienes ya existentes. Un inciso de unas declaraciones de la directora del FMI, de Kristalina Georgieva, en una entrevista a la cadena CNBC de hace apenas un mes, en la que señaló que, ante la cuestión que le hicieron sobre la ilimitada impresión de billetes a causa de la pandemia, señaló que ante la decisión masiva de gastos para apoyar la economía, reconocimos que había demasiado dinero en circulación y muy pocos bienes. Realmente no pensamos bien en las consecuencias de esto. La directora del Fondo Monetario Internacional. Más características. La inflación es principalmente un fenómeno redistributivo, puesto que no puede enriquecer a la sociedad en su conjunto, sino que afecta en primer lugar a aquellos que reciben en primera instancia las nuevas unidades monetarias, convirtiéndose así en los grandes beneficiados, dado que gozarán de una mayor cantidad de renta, mientras que el resto de la sociedad seguirá manteniendo la misma cantidad de numerario, y será a través de su interacción con los otros miembros la manera en que la inflación llegará a damnificar al resto de la sociedad. Esto es conocido, como bien sabéis, como efecto Cantillon, dado que fue el banquero irlandés quien en su ensayo sobre la naturaleza del comercio en general describió por primera vez los efectos redistributivos que provocaba la inflación. O dicho con palabras de Mises, el aumento en la cantidad de dinero no significa un aumento de ingresos o rentas para todos los individuos. Por el contrario, los últimos sectores de la sociedad que reciban la cantidad adicional de dinero verán reducidas sus rentas como consecuencia de la disminución del valor del dinero ocasionado por el aumento de su cantidad. Siguiendo a Rothbard, cabe señalar que la inflación monetaria no es en realidad otra cosa que una simple y burda falsificación, puesto que, como Guido Hülsmann advierte, la imprenta permite al gobierno aprovecharse de la propiedad de sus ciudadanos sin tener ni su consentimiento y, de hecho, contra sus deseos. A esto hay que sumar que a diferencia de cualquier otro falsificador, los gobiernos cuentan con la connivencia de la ley a la hora de actuar, mientras que cualquier otro falsificador es consciente que si le descubren será castigado, por lo que podríamos señalar que los gobiernos son una especie de falsificadores privilegiados. Balbé asimila la inflación monetaria a echar agua al vino. Esto es, el gobierno es como si aguara el vino de los contribuyentes, a fin de hacer frente a sus gastos públicos, quitándole parte del vino primigenio y dejándoles a su vez con un vino aguado y, en consecuencia, de peor calidad. Antes de pasar a ver los efectos que conlleva la inflación, veamos la definición que se suele utilizar a día de hoy, que, a mi entender, no deja de ser una consecuencia de la definición originaria. Para ello recurriremos nuevamente a Mises, quien señala que hoy día la tendencia al alza de los precios y salarios es lo que se conoce comúnmente como inflación, habiendo llegado al extremo de dejar sin denominación a la definición originaria, provocando que sea imposible luchar contra una política que carece de nombre. Quienes se lanzan contra las inevitables consecuencias de la inflación en realidad solo combaten contra sus síntomas. Su ignorancia les impide captar la relación de causalidad entre la creación de dinero adicional y la elevación de los precios. Hemos de subrayar que, aunque hayamos señalado que se producirá una tendencia al alza de los precios, la subida, como bien sabéis, no se produce de forma simultánea, ni al mismo tiempo, ni en la misma proporción. Veremos que la inflación provoca un freno en la actividad económica y en el crecimiento al afectar negativamente al ahorro y a la inversión. Deteriora la posición en el largo plazo, así como la confianza internacional en la economía nacional, y estimula producciones ineficientes y distorsiona la correcta asignación de recursos, provocando, entre otras circunstancias, una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Dado que la renta de que disponemos, por desgracia, es limitada, nuestro poder adquisitivo real se verá reducido, lo que conlleva una menor capacidad de ahorro, reduciéndose en consecuencia la acumulación de capital y productividad. O dicho con otras palabras, la cantidad de cosas que podemos obtener con el mismo número de unidades monetarias será menor.
Más efectos: perjudica a sus acreedores y beneficia a los deudores. Y recordemos que el Estado, en su condición de deudor, es uno de los grandes beneficiados con la inflación, puesto que adeuda pensiones, subsidios y deuda pública emitida, cargas que se irán reduciendo con la inflación. Conlleva un aumento del desempleo. En tanto en cuanto la flexibilidad del sistema económico sea más rígida, la tasa de desempleo será más alta y por un mayor periodo de tiempo. Implica una pérdida de competitividad internacional. Dado que precios de bienes y servicios nacionales aumentan, las exportaciones se verán reducidas, mientras que las importaciones aumentarán. Y conllevará una mala asignación de recursos, lo que distorsionará la función informativa que desempeñan los precios y enmaraña las decisiones a largo plazo. Pero la inflación, decíamos en la introducción, que tiene un pretexto atractivo. ¿Y por qué puede tener ese pretexto atractivo? Por la confusión que existe entre dinero y riqueza. Muchas veces se ha llegado a considerar que son términos sinónimos y creer que la riqueza consiste en dinero. Pero si eso fuera cierto, el Estado con la mera impresión de billetes terminaría con todos los problemas económicos. El dinero y la riqueza, como bien sabéis, son cosas diferentes. La verdadera riqueza está formado por aquello que se produce y consume, esto es, por bienes de capital. Las sociedades ricas, como bien sabéis, son aquellas que ostentan más bienes de capital. Y me imagino que habéis escuchado todos, y si no lo recordamos muy brevemente, el símil que pone el profesor Bastos, si no recuerdo mal, entre las diferencias entre ese agricultor en la India profunda que trabaja con su arado de madera y la diferencia con el agricultor norteamericano que va en su tractor de 400 caballos y aire acondicionado no es entre los seres humanos, más bien es los bienes de capital que utilizan para su producción. Por tanto, mayor bienes de capital, sociedades serán más ricas. Porque por mucho que se duplicara, cuadruplicara o quintuplicara la cantidad de dinero, la gente no podría adquirir una mayor cantidad de bienes a menos que en primera instancia se aumente la producción de estos, puesto que el mero incremento en el volumen de dinero en circulación lo único que eleva son los precios. Y aún así, después de todo lo expuesto, cada generación vuelve a ser víctima del espejismo que provoca la inflación, al cubrir cada proceso económico con un velo de ilusión que se convierte en el verdadero opio del pueblo. Decíamos que todas las escuelas económicas no tienen la misma percepción sobre la inflación. Y si bien, bajo mi humilde entender, la inflación es una de las fuerzas más destructivas de la historia de la humanidad, puesto para que una economía funcione, el dinero debe ser fiable y su valor se debe conseguir honestamente, no todas tienen el mismo concepto. Por ejemplo, la escuela keynesiana generalmente ha celebrado la inflación como un medio para devolver el equilibrio a los mercados. Y además, según la teoría keynesiana, se puede reducir el desempleo aumentando la inflación. La escuela de Chicago, monetarista, aboga por una tasa fija de crecimiento para la oferta de dinero, que no se encuentre ni por debajo ni por encima de la tasa de crecimiento económico, buscando un nivel de precios estable. Por su parte, la escuela austriaca luchó contra la depreciación de la política monetaria y a favor del patrón oro. Solo la escuela austriaca predijo con precisión las consecuencias del dinero fiduciario y advirtió sobre los peligros de la inflación, no solo sobre su efecto, sino también acerca de su causa. La inflación también provoca una distorsión en la contabilidad. Si bien es cierto que la contabilidad desde tiempos de Luca Pacioli se ha venido caracterizando por adoptar un principio de prudencia, con el devenir de la inflación, esa prudencia se convierte en difícilmente realizable, dado que con la generación de los ilusorios beneficios que provoca la inflación, atraerá a un mayor número de competidores, además de imposibilitar que el libre mercado penalice a las empresas ineficientes y recompense a las que sí que lo son, llegando a señalar Rothbard al respecto que la inflación engaña al hombre de negocios, destruye uno de sus principales indicadores y lo lleva a pensar que ha obtenido ganancias adicionales cuando apenas está en condiciones de reponer su capital. De ahí que sin duda se sentirá tentado de consumir, sacando de aquellas ganancias, con lo que, sin advertirlo, consume igualmente capital. De este modo, la inflación tiende al mismo tiempo a restringir el ahorro y la inversión y a ser causa de consumo de capital. Decíamos al inicio que el gobierno tiene mucha causa en la inflación, por no decir toda.
y es que los gobiernos son intrínsecamente inflacionarios, dado que la inflación es para estos un medio poderoso y sutil para la adquisición de los recursos del público, de una forma indolora y convirtiéndose así en la más peligrosa forma de tributación. La inflación es, junto a las exacciones impositivas y la suscripción de empréstitos, la forma en que los diferentes gobiernos tienen de financiarse. La utilización por parte de la ciudadanía de una moneda libre, que a ser posible esté respaldada por un patrón metálico, pero primordialmente que se encuentre fuera del alcance del gobierno, impedirá que éste confisque el patrimonio de los ciudadanos por la vía monetaria. O en caso contrario, nos veremos obligados, emulando a Keynes, a dar la razón a la soflama que supuestamente pronunció Lenin cuando señaló que no había medio más sutil ni más seguro para derribar la base de la sociedad que corromper su moneda. El monetarista y afamado representante de la Escuela de Chicago, galardonado con el Premio Nobel en 1976, esto es Milton Friedman, además de su famosa proclama de que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, adujo en relación a la inflación que consistía en un impuesto muy peculiar, dado que para su implantación no había necesidad de que político alguno lo refrendara, y además constituía tanto un impuesto directo que se deducía de los pedazos de papel que para pagar sus programas el gobierno imprimía, y además constituía una forma de impuesto indirecto, en el sentido de que el contribuyente, a medida que la inflación progresaba, se iría desplazando hacia tipos impositivos más altos, dada la progresividad fiscal. Hay que hacer un guiño al flamante consejero de Economía y Hacienda que tenemos en Madrid, que por desgracia es la excepción que confirma la regla, Fernández Laschetti, que como bien sabéis ha propuesto deflactar todos los tramos del IRPF para el año que viene para evitar esto precisamente. Y es que no hay que dejar de recordar que la política inflacionista nunca se produce como consecuencia necesaria de una situación económica concreta. Siempre será el producto de la acción del ser humano, de la política hecha por el hombre. Otra circunstancia para recalcar es que nadie, excepto el gobierno, puede provocar la inflación. Cuando los sindicatos fuerzan a la patronal a subir los salarios por encima de lo estipulado por el mercado, lo único que pueden provocar son altas tasas de desempleo. Si bien es cierto que a corto plazo podrán verse mitigadas por la política inflacionista que adopten los gobiernos, pero a medio y largo plazo los efectos serán todavía peores. Es conocida la anécdota que una vez terminada la Gran Guerra, con Mises convertido ya en el economista de Austria, si bien académicamente hablando, como bien sabéis, nunca fue reconocido acorde a su categoría, sí que era el encargado de recibir a los altos dignatarios extranjeros en materia económica. Y cuentan que ante una visita de unos economistas norteamericanos para hablar sobre las causas que provocaba la inflación, les instó Mises a que acudieran a un edificio en el centro de Viena a la medianoche. Si bien quedaron los visitantes perplejos ante tal petición, dado el respeto que Mises imponía, acudieron puntuales a su cita. Llegado el momento, y en compañía de Mises, y rodeados de la tranquilidad y el silencio de la noche, Mises les dijo que escucharan atentamente. Los americanos le hicieron caso y fueron capaces de descubrir un ruido constante y monótono, que se repetía de manera ininterrumpida. Mises les dijo que estaban escuchando la impresión de billetes por parte del gobierno, que se realizaba durante 24 horas los 7 días de la semana, y que si querían terminar con la inflación, lo único que había que hacer era terminar con ese ruido. No podemos dejar pasar la oportunidad de traer a colación sobre la adulteración del dinero al padre Juan de Mariana, quien ya en su obra titulada Tratado y Discurso sobre la moneda del vellón señaló al respecto que el rey puede mudar la moneda cuanto a la forma y cuños, con tal de que no la empeore de como antes corría. Ahora bien, si aprieta alguna necesidad, como de guerra o cerco, la podrá, por su voluntad, abajar con dos condiciones. La una, que sea por poco tiempo, cuanto durara el aprieto, y la segunda, que pasado tal aprieto, restituya los daños a los interesados. Pero por el contrario, si el príncipe no es señor, sino administrador de los bienes de los particulares, ni por este camino ni por otro les podrá tomar parte de sus haciendas, como se hace todas las veces que se baja la moneda. Y se preguntó,
¿Sería lícito que el rey se metiese por los graneros de particulares y tomara para sí la mitad de todo el trigo y les quisiese satisfacer en que la otra mitad la vendiesen al doble que antes? Y él mismo responde: no creo que haya persona de juicio tan estragado que esto aprobase, pues lo mismo se hace a la letra en la moneda del vellón antigua, que el rey se toma la mitad con solo mandar que se suba el valor y lo que valía 2 valga 4. Quisiera finalizar el presente, como señalaba en la introducción, trayendo el remedio para terminar con el problema de la inflación de una vez y para siempre, aunque ya lo aventuró Mises. Y vamos a cerrar con Murray Rothbard, quien dijo que para acabar de una vez y simple y llanamente con la inflación, única y exclusivamente hay que extirpar el poder de crear dinero, es decir, de falsificarlo, de las manos del gobierno. Será en ese preciso instante cuando la maldición de la inflación desaparecerá realmente para siempre. Pues eso era todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Ninguna. Bueno, yo sí quería preguntar... yo sí veo que hablamos de dinero y nos referimos a realidades pues en ocasiones muy distintas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de oro, pues yo entiendo que un aumento en la cantidad de oro sí que es bueno para la sociedad, aunque solo sea porque el oro también tiene otros usos industriales, pero incluso la función del dinero de facilitar los intercambios, yo creo que en ocasiones puede ser algo positivo, precisamente porque contribuye a que esos intercambios sean más fáciles. Por lo menos lo podemos pensar si miramos hacia atrás y queremos juzgar determinado periodo histórico. Ahora, claro, los medios de financiación y de pago son tantos y tan fáciles que nos resulta difícil hacernos a la idea, pero yo creo que quizá en determinados momentos un cierto aumento de la cantidad de dinero, sobre todo si ese dinero es, digamos, sano, pues entiendo que sí puede ser positivo. Muchas gracias por la pregunta, José Carlos. Bueno, metí el matiz precisamente, al menos teóricamente, una vez que la cantidad de dinero para realizar las transacciones sea suficiente, como tú bien dices, el incremento, y si no... Quiero recordar, el incremento del oro que se puede extraer sería insignificante en comparación con la cantidad que se produce de bienes. El problema es que esté en manos, como está a día de hoy, arbitrarias que conllevan lo que conllevan, que devalúan el poder adquisitivo, la unidad monetaria y al ahorrador cada día le empobrecen. Pero, por supuesto. Sí. Lo primero, felicitar a Ricardo por su ponencia. Quería, dos comentarios. Uno, en relación con la pregunta anterior, que precisamente la definición que habías dado de inflación, que era la de Guido Hülsmann, él mismamente especifica que será inflación todo aumento de la oferta monetaria al margen del sistema de mercado libre de propiedad privada, con lo cual la extracción de oro, digamos, mientras se haga de forma normal, pues no sería inflación bajo la definición de Hülsmann, que ya, bueno, que es una definición que se podría discutir o tal, pero dada la definición dada, no entraría dentro de inflación. Y luego mi pregunta iba porque, por ejemplo, nombraste al padre Juan de Mariana hablando sobre la inflación. A mí también me gustaría nombrar a Santo Tomás de Aquino, que afirmaba que el gobernante que inflara la moneda merecía la pena capital. Eso lo decía Santo Tomás. Y luego también nombraste a Lenin y tal, que tanto Lenin como Bukharin, ellos hablaban de que la forma más fácil de acabar con el modo de producción capitalista, es decir, de expropiarles la propiedad, valga la redundancia, a los capitalistas, era de forma indirecta mediante inflación. Pero claro, incluso cuando los marxistas tuvieron esta idea, siempre hablan de forma indirecta. Entonces no sé hasta qué punto la inflación se puede considerar
o no un robo, más bien es como una especie de estafa, digamos, porque no te quitan nada físico de entrada. No sé qué opinas tú con lo de llamarlo robo directamente o hacer referencia a eso. Muchas gracias, tanto por el comentario como por la reflexión y la pregunta. Pues como bien decías, yo lo de Lenin he llegado a leer que ni siquiera lo había dicho, por eso he dicho la supuesta soflama de Lenin. Sí que es cierto, por eso me he apoyado en Rothbard, que es una falsificación y que te devalúa el poder adquisitivo tuyo. Robo como tal no te quitan nada, como tú bien dices. Lo que pasa es que lo que tienes automáticamente vale menos o tiene menos poder adquisitivo. Según te estaba escuchando, he recordado que lo podía haber traído perfectamente, ahí seguro que alguno lo ha escuchado, que uno de los medios que utilizó Hitler o que le descubrieron fue que se había dedicado durante la Segunda Guerra Mundial a imprimir libras esterlinas y tenía intención de pasar con aviones y lanzarlas sobre el Reino Unido para acabar con la soberanía monetaria, para intentar, o sea, una forma de intentar un arma más que tenía, y me lo has recordado con eso que tú estás comentando. Y bueno, sí, un robo como tal entiendo que no, como tú bien dices, yo sigo teniendo las mismas unidades monetarias en el banco. Lo que pasa es que si antes al hacer la compra me gastaba 30 unidades monetarias, ahora comprando lo mismo me tengo que gastar 60. ¿Y qué ha ocurrido? Que mi unidad monetaria tiene menor poder adquisitivo. Y un robo, una falsificación. No sé si te he respondido, pero... ¿Vale? Nada, a ti, por favor. Tenemos una pregunta por aquí. Bueno, realmente esto, hablaste antes de la importancia de la confianza y de la honestidad, ¿no? Son dos atributos que son sumamente importantes tenerlos siempre en el centro de cualquier reflexión económica, ¿no? Tener confianza en que este billete de 20 euros son realmente 20 euros, hay que tener mucha fe, ¿eh? Puede exigirse un grado de fe bastante mayúsculo. Desde luego, si es de 50, todavía quizás más. Y es verdad, este dinero fiat es un dinero que descansa en la confianza, ¿no? Entonces, que sea un robo o que sea una estafa, en realidad es una cosa mala, ¿no? Una cosa que claro, el descansar en el atributo de esta moneda para ser algo tan importante en la acción humana como es el intercambio voluntario, pues exige un esfuerzo por custodiarlo. Yo creía siempre, cuando uno va estudiando, que esa era la razón de haber cedido soberanía a la autoridad monetaria, porque realmente, antes gobiernos y generación de dinero pues iban de la mano y claro, hasta Juan de Marina dice, en caso de aprieto y por poco tiempo, hágase, ¿no? Pero claro, esto es una tentación y las tentaciones, sabemos cómo nos movemos delante de las tentaciones. Yo, el primero, es decir, que yo no me puedo erigir como el honesto y el que merece ser confiado. Eso hay que ganársela. Eso hay que estar reputado y esto o te lo reconocen o no. Y la verdad es que yo siempre pensé que descentralizando la política monetaria, pues había una lejanía entre aquellas decisiones fiscales propias de los gobiernos y el tema de la custodia y la confianza viva de la mano de la autoridad monetaria. Claro, lo que ocurre es que vamos viendo en el devenir del tiempo en que, los estados empiezan a emitir deuda, ya tienen déficit de continuo, una deuda acumulada, y resulta que emiten títulos y en el activo del Banco Central Europeo pues tienes toda la deuda comprada. Esto genera un incremento de la base monetaria, esto tiene efectos financiadores de lo público, pero también de suyo debería de haber generado más inflación. Lo que ocurre es que yo me quedo sorprendido cuando veo la evolución, ¿no? Desde el 2003 hasta el año 2022 no hemos tenido inflación. Entonces, ha habido y luego por otro lado unos tipos de interés
bajo. Realmente es como una cosa extraña. A mí me ha sorprendido y ha sido objeto de algunos artículos en donde hablo de los tipos de interés presos, ¿no? Y de la patología de la trampa de la liquidez, ¿no? Resulta, la trampa de la liquidez son unos tipos de interés donde hay preferencia por la liquidez y son muy bajos. Entonces, donde tener dinero y tener un activo, pues no vale la pena porque están bajo la... Y la pregunta que yo hago es, vamos a ver, ¿los tipos de interés son bajos y por eso hay una trampa de la liquidez? ¿O los tipos de interés de manera voluntaria y decidida, la autoridad monetaria ha decidido mantenerlos bajos con intervención no pública, sino monetaria, financiando deuda, ¿no? Emitiendo oferta, como hay trampa, no es efectiva? Y esto se decía, o se dice, porque no se atisbaba inflación. No se atisbaba. Yo cuando terminé la carrera había una inflación muy grande y la tasa de paro era del 30%, año 82. Y resulta que, bueno, vivíamos con la inflación. Ahora, vamos, los últimos congresos de economía austriaca no se hablaba de inflación tanto porque no estaba. Pero resulta que ahora con reserva fraccionaria y con emisión de deuda pública y comprando títulos, pues tienen un cajón sin fondo. Y esto sí que afecta al grado de confianza de la moneda en contextos inflacionarios. Muchas gracias por el comentario. Como usted muy bien decía, la inflación ha estado latente muchos años. Entiendo que la inflación se divide en fases. Una que no sabemos el tiempo que dura, que ha durado muchos años. Y como decía al inicio, la población, más tarde que pronto, somos conscientes de ello. Y una vez que seamos conscientes, el miedo de la espiral inflacionista, y no estamos tan diferentes a cruzar el charco, lo que ha ocurrido en determinados países, y puede ocurrirnos perfectamente. La espiral inflacionista, por supuesto, el índice de precios. ¿Ahora qué hacen? Nos suben a los salarios y suben los precios y veremos en qué acaba, pero no pinta bien, como usted bien dice, y creo que ya no lo pueden controlar. Y es lo que le puedo decir. ¿Vale? Yo creo que... ¿Hay alguna pregunta más? Sí, hay una por ahí. Vale. Vale, voy a hacer dos. La primera es, cuando dices que es deliberado, lo primero que me viene a la cabeza es ¿por qué? ¿Cuál es el incentivo de los políticos o de los banqueros centrales para básicamente empobrecer a la población? Entiendo que en el pasado el rey pues se enriquecía a sí mismo y podía agrandar su poder, pero ahora mismo un político que va a estar 4 o 8 años y su sueldo es el mismo, independientemente de que se empobrezca la población o no parece tener mucho sentido. O sea, no veo la relación entre el beneficio que puede tener ese político en ese momento empobreciendo a la población o no. Y la segunda sería, no soy economista, entonces bueno, puede que me equivoque, pero tengo la sensación de que si se mantiene la masa monetaria en un país, en una economía que crece de forma natural y la población también crece en un periodo, por ejemplo, de 20-30 años, siendo la masa monetaria la misma, la circulación de esa masa monetaria que va a usar más gente y con más riqueza, más capacidad de compra, va a ser más difícil. Entonces, ¿entenderías que en ese caso sí tendría sentido hacer, incrementar la masa monetaria para igualarla un poco a la nueva capacidad de producción y que no disminuyera la capacidad de circulación de la moneda? Muchas gracias por ambas preguntas. En cuanto al efecto deliberado, los gobiernos con el aumento de la inflación principalmente lo utilizan para financiar. Es una forma de financiación, como señalábamos, además de los empréstitos, es una forma con la que ellos aumentan su capacidad de endeudamiento, ¿vale? No sé si te responderé con eso, pero esa es la forma en la que yo entiendo que lo usan deliberadamente. No te quieren a ti, tú eres una consecuencia, o sea, nos vemos más pobres, pero no te buscan, como tú bien dices, el político no me quiere que yo sea más pobre, lo que él sí quiere es seguir
financiando sus chiringuitos, sus cosas, ellos quieren seguir manteniendo e incluso aumentarlo. En cuanto a lo segundo que comentabas, perdón. Es ignorancia, no maldad, que es lo que estaba incidiendo un poco. Creo que son conscientes. Vamos a ver, creo que son conscientes. O sea, tú consideras que no lo hacen de mala fe. Yo creo que es ignorancia, que puede haber algún consejero que diga, mira, si haces esto va a pasar esto. Pero yo creo que el wishful thinking en la política puede más que... El wishful thinking de la financia puede más que la maldad. Puede ser, no lo sé, no estoy arriba, pero los considero que son bastante válidos y que saben lo que hacen y, por desgracia, creo que de forma deliberada. En cuanto a la misma masa monetaria para una mayor población, entiendo que no habría problema, dado que tu moneda valdría más, tendrías más poder adquisitivo. Pero si tienes un billete de 500, ¿no? Un billete de 500 en un punto cero tiene cierta capacidad de compra. 20 años después ha aumentado la población y ha aumentado toda la producción de todo el país. Tendría más poder. Y tú sigues teniendo ese billete de 500, ¿vale? ¿Se aprecia esa moneda? Claro, exacto, pero ahora ese billete de 500 va a ser más difícil moverlo. No veo el motivo por el qué, pero yo... Tendrías que partirlo de alguna forma para que la... Claro, el problema es puramente dividir la moneda, ese es el único problema que tienes. O sea, tendrías que hacer una casa, pero si en vez de una casa te quieres comprar una barra de pan, cambias 500 por 500 billetes de... Pero entonces ahí tienes que emitir. Tienes que emitir. No estás emitiendo. Tienes que emitir y retirar. Tienes que intervenir. No. Claro. Vale, no se incrementa la masa monetaria, como bien decía el señor. Sigues teniendo, lo único que hay que dividir esa unidad monetaria. Se ha apreciado esa unidad monetaria, pero yo no veo el problema. O sea, hay que emitir y retirar a la vez. No, emitir no. No, siendo la masa monetaria es la misma. Pero hay que emitir y retirar. Bueno, parte más pequeña. Como bien dice este señor, intercambiar, pero vamos, la misma unidad, misma masa monetaria en otras unidades más pequeñas. ¿Vale? Tengo una pregunta. Un momento. Tengo una pregunta para ti, Ricardo. No sé si sabes si hay, que debe de haber, yo es que es una literatura que conozco nada más que superficialmente, algún análisis de public choice que se plantee exactamente esta cuestión. Es decir, o sea, conocemos cuál es el punto de vista del public choice, hace unos análisis muy buenos con respecto, yo qué sé, pues a la compra de votos, en fin. Y sin embargo yo no recuerdo haber leído nada que relacione, porque el punto parecía lo más adecuado para el punto de vista de tu exposición. No recuerdo nada que hable exactamente de cómo hay un interés por parte de los gobernantes democráticos, por así decirlo, o cualquiera, en un aumento de la inflación. No sé si conoces algo al respecto. Te agradezco, José Carlos, la pregunta, pero no, por desgracia no conozco, como tú bien dices, nada relacionado, escrito por la Public Choice al respecto. No sé si alguno de los comparecientes conoce algo. Señor Moreno sí que conoce. ¿Quieres decirlo? Sí, Vicente conoce. Pero es que me sonaba de haberlo visto hace tiempo y justo no me llegué a meterlo ni lo leí. Pero sí Richard Wagner, este hombre que está en la George Mason, que es discípulo de Buchanan, pues tiene justo un paper del año 86 donde habla de, se llama Central Banking and the Fed, a Public Choice Perspective. Así que, o sea, que se lo puede... Y habrá que leerlo, es el tema. Yo no lo he leído tampoco, o sea, lo que pasa es que recuerdo que se me ocurrió el tema alguna vez y dije, ¿alguien habrá escrito sobre esto? Y busqué y di con el paper, pero sabía que lo había buscado, solo por si sirve. Muy bien, tenemos una... Si la puedes pasar por ahí, por favor, tenemos una pregunta más. Es más bien relacionada con un poco, también va sobre las preguntas que se están haciendo sobre los incentivos políticos que puede haber para producir esa inflación, aparte de como método de acrecentar la capacidad presupuestaria, de repago de deuda y demás. Pero yo creo que más allá del debate que estabais teniendo un poco sobre si existe mala fe, no mala fe, usted opina que sí que saben lo que están haciendo, pero yo creo que más allá de eso, una vez que ya existe la inflación por incompetencia o por mala fe, yo creo que existe un incentivo obvio a
precisamente porque las legislaciones de 4 o 5 años, 8 años como mucho, en ese espacio de tiempo precisamente el incentivo que existe es a la reelección o al legado político que se deja. Es decir, el coste político de atajar la inflación, para mí, al margen de cómo haya empezado, es el mayor incentivo que existe para no atajarla, porque es que solo se hace a dolor, o sea, no hay otra, y me parece que ese es el mayor incentivo y que me parece indiscutible. Al margen de cómo haya empezado, una mezcla de mala fe o de incompetencia es lo que es. Bueno, yo no soy de aquí, pero... Muchas gracias. Pues como muy bien señalaba, puede ser uno de los motivos que nadie quiera poner el cascabel al gato. Pero bueno, no estoy en su mente. Quizá una visión corta de próxima reelección, pero alguien lo tendrá que poner. Porque si no, tendremos que ser la propia ciudadanía cuando vaya a hacer la compra y cueste un 30% más caro que la semana pasada y siga aumentando, y como antes comentaban, le suban el salario pero los precios vuelvan a subir, y alguien le tendrá que poner la cascabel al gato, ¿vale? Muchas gracias.